Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, el espacio donde la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la nutrición y la medicina se unen para poder explicarles cómo funciona el cuerpo humano desde adentro, desde la célula hasta lo que es el ADN. Yo soy el profesor civil titular Alberto Eduardo Flores Espinosa, docente universitario, biotecnólogo de formación y apasionado por enseñar cómo la molécula transforma nuestra forma de entender la salud. El día de hoy les traemos el episodio número 3 de esta gran aventura en el cual vamos a explicar qué son las mutaciones, sus tipos, cómo se relacionan con la enfermedad, pero también cómo han sido esenciales en la evolución humana, así como también mencionar sobre las terapias actuales. Buenos días, escuchas, me presento. Soy el profesor civil de la Universidad de Ejército de Fuerza Aérea. Y bueno, pues, como bien dice el doc, hoy vamos a hablar del tema de mutaciones. Es un tema muy interesante. Es un tema que en biología molecular, pues, toma una relevancia especial, sobre todo en el ámbito del quehacer, en este caso médico. Bueno, pues un poquito de formación. Yo me he formado en esto de investigaciones biomédicas y tengo una especialidad en bioquímica clínica, precisamente en el área de la microbiología y la biología molecular. Adelante, Doc. Excelente. Entonces, muchachos, para iniciar, me gustaría mencionar un poco y hacer una pequeña reflexión que cuando escuchamos la palabra mutación siempre pensamos en algo negativo, algo que nos ha causado daño a nuestro ADN, ¿no? Como vendrían siendo el cáncer, diferentes tipos de malformaciones o alguno que otro error en nuestras rutas metabólicas que están generando algún síndrome o alguna enfermedad en específico, como son todas las que hemos estado hablando desde las 2 sesiones pasadas, en los episodios donde les mencionamos, por ejemplo, qué tipo de errores puede ocurrir en algún gen en específico. Pero aquí les quiero hacer una pregunta, ¿y qué tal si les dijéramos que sin mutaciones no existiríamos tú, ni yo, ni este podcast? ¿Por qué? Porque la medicina actual nos ha ayudado a comprender que las mutaciones genéticas ya no solo son la causa de enfermedades raras, sino también son la clave para comprender, prevenir y tratar desde cosas tan comunes como viene siendo el cáncer hasta problemas un poco más grandes como viene siendo las respuestas a ciertos fármacos. ¿A qué voy con esto? Recuerden que a través de los años de la evolución que nosotros tenemos como seres humanos, con la especie humana como tal, desde la época del Homo sapiens, hasta la actualidad, pues nosotros podemos concluir que todos estos cambios que hemos tenido a partir de la época de las cavernas, donde en ese entonces utilizábamos lanzas para cazar y todo ese tipo de cosas, a donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque un médico moderno ya no solo consulta el cuerpo, sino también trata de interpretar y escuchar al genoma. ¿Por qué? Porque cada mutación es una señal, a veces de peligro, a veces de resistencia y otro tipo de anormalidades. Así como también puede ser una oportunidad para que ustedes como médicos o como personal profesional de la salud puedan intervenir antes de que el cuerpo sufra diferentes tipos de complicaciones, como viene siendo el caso de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, comprender las mutaciones es dejar de verlas solo como simples errores, sino empezar a verlas como información valiosa para la medicina personalizada, porque una sola letra mal colocada puede llevar a un diagnóstico que nosotros podamos detectar inmediatamente para poder salvar a la persona que tenemos en ese tipo de situación. Por eso hoy en Ciencia Vital vamos a desmitificar el concepto de mutación. Sí, algunas mutaciones pueden causar enfermedades, pero precisamente otras han sido clave para que los seres vivos se adapten, evolucionen y sobrevivan. Vamos a mencionar algunas de ellas. Bueno, algunas de las funciones de las mutaciones que se presentan en los organismos es la resistencia a enfermedades. Esto es, pueden conferir resistencia a enfermedades infecciosas o parásitos, permitiendo a que los individuos afectados sobrevivan y transmitan esa resistencia a sus descendientes. Un ejemplo es la resistencia a la malaria, conferida por la mutación en el gen que codifica la hemoglobina anemia falciforme. Y aquí me viene otra función de las mutaciones que alteran la producción de pigmentos que pueden resultar en cambios de coloración que mejoran el camuflaje o atraen parejas. Precisamente esto, hablando del motor evolutivo, se notó en Inglaterra, en el área de Oxford, ¿no? Y cuando vino la industrialización, algunos insectos, sobre todo polillas, ¿no? Que llamamos polillas, empezaron a cambiar la coloración de sus alas, precisamente para hacer menos visibles a los depredadores, ¿no? ¿Y por qué cambiaron la coloración? Porque precisamente
Ese, ese humo que salía de las industrias empezaba a ennegrecer la corteza de los árboles y las polillas pues vieron en ello una ventaja evolutiva. Obviamente no fue una mutación selectivo dirigida, sino fue una mutación azarosa realmente, y esa mutación azarosa que se presentó al menos en un individuo fue propagándose, ¿no? Precisamente hacia la descendencia y le facultó pues una ventaja en este caso de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Pues porque es un cambio en la expresión de la melanina que puede hacer que una mariposa, en este caso la polilla, pues tenga un patrón de alas más efectivos para el camuflaje en su entorno. Otra función de las mutaciones, pues es la digestión, ¿no? La digestión, que es un proceso que a todo el mundo nos queda, lo hemos escuchado, ¿no? Pero créanme que si ustedes piensan que los alimentos que comían nuestros abuelos son los mismos que comemos ahora, pues estamos muy equivocados, ¿no? Entonces, el cuerpo se ha adaptado precisamente, adaptado a través de las mutaciones, enzimas digestivas que pueden permitir que los organismos procesen nuevos tipos de alimentos, ¿no? Esto es, expanden el nicho ecológico. Un ejemplo es la evolución de la capacidad de digerir lactosa en humanos adultos, que permite el consumo de leche en poblaciones que domesticaron animales lecheros. Curiosamente, hay que puntualizar el caso de la lactosa. La lactosa es un ejemplo de mutación, en este caso funcional. ¿Por qué funcional? Pues porque realmente nosotros hasta ciertas etapas de nuestra vida seguimos incorporando la leche como parte de los nutrimentos de crecimiento, pero llega un momento en que este gen por sí solo de manera natural se inactiva, pero hay ciertas mutaciones o ciertas alteraciones en la expresión del gen que hace que se mantenga activa incluso hasta las últimas etapas de la vida. No sé si eres intolerante a la lactosa, no te preocupes, no estás enfermo, no pasa nada, al contrario, estás funcionando normalmente. Los que no somos intolerantes a la lactosa, pues que creamos que somos mutantes funcionales y podemos seguir disfrutando de los productos lácteos. Mutaciones es la resistencia a pesticidas, ¿no? Entonces, realmente los organismos han creado diferentes motores evolutivos a través de las mutaciones que confían resistencia a los pesticidas. Los pesticidas creados obviamente pues por factores humanos, ¿no? Estos pesticidas han creado resistencia, ahora sí presión selectiva en insectos o incluso en organismos vegetales como las malezas, por los cuales han resultado ser muy ventajosos para ellas, permitiendo su supervivencia y proliferación, lo que a su vez plantea desafíos para el control de plagas. Pero precisamente hay unas organismos que aprovechan muy bien estas mutaciones y quisiera puntualizarlas. Las bacterias, los microorganismos, ¿no? Los microorganismos patógenos, ¿no? Si te enfermas de la panza, pues seguramente puedes tener ahí una bacteria que te hizo daño, ¿no? Si te enfermas de la garganta, etcétera. Pues bueno, pues las bacterias, al tener una tasa de replicación muy alta, mucho más alta que una célula de mamífero, conllevan a cambios en la secuencia de nucleótidos, y esos cambios, llamadas mutaciones, les pueden conferir resistencia a los fármacos, ¿no? En este caso los antibióticos, lo cual pues nos pone en desventaja en el combate contra ellas. ¿Usted qué opina, doc? Claro que sí, doctor. Como usted menciona, las mutaciones son simplemente las causas o el efecto de el conjunto de diversas causas que nosotros vamos a estar experimentando en nuestro entorno, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a explorar qué son las mutaciones, cómo ocurren, cuándo son peligrosas y cuándo son geniales. Por ejemplo, para las personas que les gusta la ciencia ficción, en unos miles de años el ser humano ya no va a ser el mismo ser humano que nosotros tenemos aquí en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos el conjunto o el resultado de muchos factores que están relacionados tanto como de la capacidad del oxígeno del planeta Tierra, la gravedad, así como también las fuentes de alimento que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque en el fondo la mutación es el motor oculto de la evolución y a veces también funciona en la medicina de la vanguardia. Cuando hablamos del ser humano, podemos hablar desde la etapa de un Australopithecus a un Homo habilis, a un Homo erectus, así como también al intermediario que fue el que nos hizo
cambiar de una complexión robusta a una adaptación a diferentes climas fríos después de que se hizo como tal la migración por medio de las tribus en ese entonces, hace millones de años. Tenemos a hablar del Homo sapiens neanderthals, así como también el antepasado de nosotros, de los seres humanos, como nos conocemos con una capacidad caracterizada, y lo que nosotros somos en la actualidad pues vienen siendo los famosos Homo sapiens, ¿no? ¿Por qué? Porque el Homo sapiens adquirió la capacidad de un lenguaje, así como también el desarrollo de diferentes tipos de culturas, ¿no, doctor? Precisamente, doctor, como usted bien ha dicho, pues las mutaciones son el motor de la evolución y pues más claro que un botón, pues somos nosotros mismos como especie, ¿no? Entonces, la incorporación de diferentes cambios que fueron azarosamente beneficiosos fueron haciendo que las poblaciones tuvieran mejores oportunidades de desarrollo, proliferaran unas por encima de otras, aunque curiosamente, doctor, puntualizando con nuestra especie humana, hay que dejar algo que nos ha atormentado realmente en la ciencia, si realmente el Homo sapiens como tal es una especie pura o si ha tenido cruzas con otras especies o variantes humanas preexistentes, ¿no? Aquí me llama la atención el que nosotros hayamos tenido entrecruzamientos genéticos precisamente con los neandertales, ¿no? Porque precisamente nosotros en nuestro genoma, el genoma moderno humano, tenemos secuencias de neandertales, ¿no? Secuencias que han sido beneficiosas y secuencias que han sido pues no tan beneficiosas, ¿no? Y a esto quiero decirle a un doctor, ahorita no recuerdo el nombre, que le dieron el premio Nobel precisamente por las aportaciones en cuanto a entrecruzamiento entre variantes humanas, que precisamente han abierto un nuevo campo en la evolución. Pero bueno, vamos a empezar con lo básico, que describiendo qué es una mutación, pues una mutación genética. Hay que aclarar que una mutación genética, genómica, pues es un cambio en la secuencia del ADN. ¿No? Entonces, o sea, nosotros tenemos una secuencia de ADN wild type, como mejor llamada silvestre, y una secuencia ya sea en un nucleótido, en una región de nucleótidos, etcétera, pues puede ser que ocurran espontáneamente o que se den por exposiciones a factores externos que propicien esos cambios, ¿no? Los más conocidos pues serían las radiaciones. Recordemos que cuando fueron los eventos de Hiroshima y Nagasaki con las bombas, en este caso atómicas, la radiación liberada, pues a los que no afectó directamente, afectó en el ADN. Entonces el ADN cambió su secuencia, cambió su forma, no solamente de nucleótidos, sino la forma de expresar esos genes, de tal manera que se fue transmitiendo de generación en generación, ¿no? Pues los químicos, ¿no? Los químicos, los agentes químicos a los que estamos expuestos, como yo les digo a mis alumnos, les gustan las papas fritas, pues mal hecho, ¿verdad? Porque las papas fritas, como son preparadas a altas temperaturas, producen cambios químicos, químico-orgánicos que se llaman acrilamidas, y las acrilamidas son agentes potentes, potentes agentes mutagénicos y también teratogénicos, más bien mutagénicos, ¿no? Entonces, pues me dirán, pues es que qué comemos y todo nos hace daño, todo tiene aquí edulcorantes artificiales, tiene saborizantes artificiales que son potencialmente mutágenos. Bueno, pues recuerda que en toxicología tenemos un precepto que dice que la dosis hace el veneno. Entonces, como yo le digo, sí te puedes comer unas papas fritas, pero cada 5 años, ¿no? Para que no se acumulen estos eventos químicos potencialmente mutagénicos. Una muy importante son los errores en la replicación. Cuando el ADN, vinculando un poquito lo que platicábamos del dogma de la biología molecular, pues el primer paso es la replicación la replicación del material genético para ser transferida a otra célula. Bueno, en la replicación, aunque realmente es muy fiel que una hebra de DNA se copie tal y como, se cometen errores, ¿no? Bueno, pues las enzimas encargadas de esto, pues buscan los errores realmente y lo corrigen la mayor parte de las veces, ¿no? Pero hay algunas veces en que esos errores no se corrigen, cimenta o se funda una nueva mutación, por ejemplo, en la línea somática o en la línea germinal, y esta mutación se va arrastrando por generaciones, ¿no? Ahí tenemos un concepto que es el concepto del genoma fundador, ¿no? Nuestro país es un ejemplo de estos, algunas regiones, algunos poblados dentro de nuestro país
pues han sido fundados por personas de diferentes procedencias que han traído sus propios cambios genómicos o propias mutaciones. Entonces tenemos pueblitos, ¿no? Pueblos o poblados que tienen un genoma base, porque los ancestros que llegaron ahí tenían la mutación y la fueron preservando durante toda su ancestría, ¿no? Y eso es por los errores en la mutación. ¿Qué opina usted, doctor, de estos cambios mutagénicos? No, pues les mencionaba el doctor Gerardo, los cambios mutagénicos, pues es prácticamente todo, toda una mezcla de información genética que aún sabiendo que el ser humano comparte una similitud en nuestro ADN del 99.99%, siempre mencionamos a nuestros alumnos en clase que ese 0.01% de diferencia que nosotros podemos llegar a encontrar es prácticamente la clave de que nosotros nos conozcamos como individuos únicos e irrepetibles, ¿no? También me gustaría hacer una pequeña pausa para mencionarles el doctor que el doctor Gerardo les mencionaba que ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2022, es el doctor Svante Pääbo. Él es un biólogo genetista sueco que es conocido justamente por desarrollar las técnicas para extraer y analizar ADN antiguo, lo que nosotros nos ayudó a permitir secuenciar el genoma de los neandertales, que es prácticamente el pariente extinto de los humanos modernos y mediante ese tipo de secuenciación hemos encontrado restos de este ADN neandertal que hasta la fecha ha seguido en nuestra secuencia genómica, que ya no se presenta como tal, ya no se está expresando esa información, pero como dice el doctor, nos ha ayudado a adquirir ciertas características, como viene siendo pues la resistencia a climas fríos, ¿no? También mencionar un poco que no todas las mutaciones son malas, sino también hay algunas mutaciones, las llamadas silenciosas o mutaciones benignas. En el caso de las mutaciones silenciosas, pues yo creo que estaríamos hablando de que aunque cambiemos un aminoácido a un ácido nucleótido que es el encargado de expresar la información genética, la proteína se va a seguir expresando tal cual es. Es lo que pasa cuando se cambia más de un ácido nucleótido, entonces aquí sí ya vamos a tener un problema ya un poco más grande donde va a cambiar la funcionalidad de la proteína, ¿no? En el caso de las mutaciones benignas o incluso ventajosas, estamos hablando de que las que alteran las funciones celulares para poder evitar que nuestro cuerpo tenga algún tipo de causas de enfermedades, ¿no? En el caso de las mutaciones genéticas, podemos hablar de las mutaciones tipo puntuales, ¿no? Que solo afectan un gen en específico. Por ejemplo, el que nosotros tengamos un color distinto de los ojos puede ser que justamente porque tenemos ahí una adición, una eliminación de bases nitrogenadas en la secuencia del ADN, pero que prácticamente no está cambiando la función de la vista, sino que únicamente se le está dando una pigmentación distinta, ¿no? En el caso de las sustituciones, pues estamos hablando cuando se reemplaza un nucleótido por otro, que aquí podemos generar, por ejemplo, una transición entre bases púricas a bases pirimídicas, lo que está generando aquí otro tipo de mutación por sustitución que viene siendo las transversionales, que es el cambio entre estas mismas otra vez, pero que es prácticamente dependiendo de la situación, ¿no? En el caso de las inserciones y de lesiones, pues es como su nombre lo menciona, que es cuando nosotros añadimos o eliminamos uno o más pares de bases. Aguas, porque aquí es algo muy peligroso en ese sentido cuando yo hablo con los alumnos, que muchas veces nuestro cuerpo sí puede estar expresando una proteína en específico, pero prácticamente por una lesión se borró justamente la parte importante de este gen donde venía almacenada, cómo debería de estar trabajando este tipo de información y qué es lo que debería de estar interpretando. Hagan de cuenta que tú tienes tu disco duro en tu computadora, pero borraste prácticamente el comando de inicio y entonces tú quieres prender tu computadora y pues nunca va a agarrar la computadora porque está faltando este tipo de información. En el caso de las mutaciones silenciosas, pues este no va a alterar como tal la secuencia de los aminoácidos de la proteína debido a la redundancia de nuestro código genético, o cuando hablamos un poco de las mutaciones de cambio de sentido, que esta también se las mencionamos a nuestros alumnos en la clase de biología molecular, cuando hablamos de las missense, que son las que alteran la frecuencia de la secuencia de aminoácidos de la proteína, lo que puede cambiar como tal prácticamente toda su función, o en el caso de una sin sentido, que es la que introduce un codón de terminación
prematuro, los famosos codones de paro, ¿no? Que cuando está generando esto, una proteína truncada y probablemente que genere esta proteína que no sea funcional, ¿no? En el caso de las mutaciones cromosómicas, pues podemos hablar de las mutaciones por deleción, duplicación, inversión, traslocación, ploidías, así como también las poliploidías, que es cuando hagan de cuenta que en lugar de tener nuestros pares de cromosomas, vamos a presenciar conjuntos adicionales de cromosomas. En el caso de una aneuploidía, pues tenemos el ejemplo de la trisomía 21 o el famoso síndrome de Down. En el caso de un tipo de traslocación, pues es prácticamente cuando una posición del segmento del cromosoma se mueve a otro lugar donde no debería de ser, que está generando que los alelos sean más cortos de un lado y más largos de otro lado, ¿no? Y eso sería prácticamente un pequeño resumen de las mutaciones cromosómicas. Cuando estamos hablando un poco más sobre las mutaciones genómicas, es cuando afectan a un número determinado de cromosomas de una célula o a un juego completo de cromosomas. Y todo este tipo de mutaciones genómicas pueden resultar en la pérdida o ganancia de cromosomas enteros o incluso de un juego distinto. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ese tipo de mutaciones son prácticamente las que en su mayoría de las veces son casos que no son aptos para la vida, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor, realmente los tipos de mutaciones y la consecuencia que se da en la expresión de los genes, pues son múltiples y variadas, ¿no? Puede ir desde cambios muy sutiles hasta cambios drásticos que dan un cuadro clínico complejo, ¿no? Reiterando un poquito los tipos de mutaciones comunes, pues son las puntuales, como se habían comentado. Estas se dan por cambios en una sola base, una sustitución G por C o una sustitución A por C, etcétera. Hay que partir del hecho de que nosotros en nuestro genoma tenemos una secuencia de genes que se presentan en la mayoría de las poblaciones y esa secuencia se conoce como genes silvestres, ¿no? En inglés se le llama wild type, ¿no? Entonces, cuando ese gen deja de ser silvestre por cambios puntuales en un par de bases, o en una base, se generan mutaciones y esas mutaciones se les llama mutaciones por sustituciones de base, ¿no? Otras mutaciones que habían comentado previamente son las inserciones o deleciones. Pues aquí nada, como bien su nombre lo dice, o le pones o le quitas, ¿no? Así literalmente. Curiosamente hay genes, ¿no? Me viene a la mente un gen que trabajé en el doctorado que se llama UCP2, que es una proteína desacopladora. Pues esta proteína desacopladora en su secuencia realmente, ¿no? En su secuencia tenía varios cambios que afectaban la expresión. Uno de esos cambios, pues era un polimorfismo, que como vamos a hablar más adelante, que es un tipo de mutación, aunque obviamente tiene sus características. Tenía un cambio de base G por A, ¿no? En el nucleótido menos 866. También tenía una inserción de lesión, ¿no? Entonces, este gen en algunas personas tenía el polimorfismo no silvestre y tenía la inserción o tenía la lesión, cosa que hacía que la proteína son las mutaciones por expansiones repetidos CAG. Quiere decir que esas personas en ese gen tienen más secuencias citosina, adenina, guanina que las de una persona común y corriente, ¿no? Una persona que no tiene en este caso esta expansión atípica, ¿no? Cosa que da origen al cuadro de la enfermedad de Huntington. A estas expansiones CAG se les llaman tractos de glutamato porque CAG codifica para el aminoácido glutámico, ácido glutámico. Entonces, no son comunes, ¿no? Pero sí llegan a presentarse, ¿no? En particular, Huntington es una enfermedad que es autosómica dominante, significa que basta con que uno de los padres tenga el alelo dominante para que la enfermedad se exprese y entre más expansión de nucleótidos haya, mayor va a ser el inicio de la enfermedad, ¿no? Otras mutaciones cromosómicas que ya se habían comentado, que les había comentado el doc, ¿no? Transversiones, inserciones, etcétera, ¿no? Sustituciones, etcétera. El síndrome de Down es uno de ellos, ¿no? Por ganancia de material genético, ¿no? Es una duplicación realmente en el cromosoma 21. Pero me viene a la mente otro síndrome, el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato, ¿no? Esta es una pérdida de material genético del cromosoma 5. Parte del brazo corto del cromosoma 5 está ausente y como habíamos comentado, pues una mutación cromosómica
la compararíamos con perder Yucatán, así literalmente, que si Yucatán pues, ya no existiera, pues imagínense la cantidad de información que va ahí, ¿no? Pues otras clasificaciones son las mutaciones somáticas, ¿no? Recordemos ustedes, queridos estudiantes, que las mutaciones somáticas se dan en cualquier parte, cualquier célula, ¿no? Cualquier célula que no sea reproductora, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí las mutaciones inducidas por cambios ambientales, químicos, radiaciones, tienen su mayor efecto, ¿no? Pueden producir mutaciones a nivel a nivel de cualquier línea somática, ¿no? Hepática, endocrina, etcétera, y producir alteraciones como por ejemplo neoplasias, ¿no? Pero sin embargo, las más perdurables son las de la línea germinal, ¿no? Las mutaciones que se dan tanto en el material genético del óvulo como el espermatozoide, no se pierden con el paso, no se pierden con el individuo, sino que se perpetúan a través del paso de generaciones, ¿no? Hay algunas enfermedades vinculadas a mutaciones en la línea germinal que se transmiten a la descendencia y eso es a su vez a la descendencia y así hasta que, pues posiblemente, ¿dónde termina la mutación germinal? Pues cuando muere el último individuo que transporta la mutación, ¿no? Curiosamente, hay otras mutaciones que están las mutaciones de novo. ¿Qué significa de novo? Pues que no estaban presentes en algún momento y por algún motivo, razón y circunstancia, sea ambiental, sea endógeno, etcétera, se llega a presentar y se presenta como cambios en la línea germinal. Estamos hablando, por ejemplo, mutaciones de la condroplasia, ¿no? Esta mutación, en el gen en el gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Que es una mutación dominante, es una mutación de novo, quiere decir que sin haber antecedentes previos de herencia o descendencia o estar expuestos a un elemento como radiación, por otras circunstancias llega a presentarse la mutación, entonces la línea parental completamente normal o como dicen por ahí, de estatura promedio, puede tener una descendencia con acondroplasia, ¿no? Y esta persona con acondroplasia, seguramente si tiene descendencia, va a tener también acondroplasia porque es en este caso dominante. Entonces, las mutaciones espontáneas, pues, son las que se dan, por ejemplo, durante la replicación del ADN, donde la polimerasa, como vamos a comentar alguna vez, empieza a acumular errores, que no es común, pero sí llega a pasar. Y estas mutaciones, pues, se perpetúan también a través de el paso de las generaciones, si es, por ejemplo, una mutación espontánea en la línea germinal. ¿Usted qué opina? Yo creo que ya con eso terminaríamos la sección de los diferentes tipos de mutaciones, esperando que los muchachos sepan todas estas clasificaciones, como vimos, y varios tipos de clasificaciones de mutaciones y saber detectar inmediatamente en el caso de que sean médicos o personal de la salud, personal profesional de la salud, aquí vamos a ver que puede reducir, por ejemplo, algún tipo de diagnóstico que genere que esta enfermedad se siga deteriorando como pasa el tiempo, ¿no? Esto suele ocurrir mucho en las enfermedades de novo, en las mutaciones de novo, como mencionaba el doctor Gerardo, porque muchas veces no se detectan inmediatamente o las pueden llegar a confundir por medio de los síntomas con una enfermedad algo similar a ella misma que está generando este tipo de problemas, ¿no? Entonces yo creo que ya pasaríamos a entrar un poco a la parte de ejemplos clínicos sobre viene siendo que les mencionaba el doctor Gerardo muy acertadamente la fibrosis quística, que esto ocurre por una mutación en el gen SFTR que lo que genera es la proteína defectuosa y está generando secreciones espesas que va a generar como tal pues todas las complicaciones que tienen las personas con este tipo de padecimiento, ¿no? Que este gen CFTR pues es una deleción, bueno, el tipo de mutación que ocurre pues es una deleción de 3 nucleótidos y que genera una pérdida del aminoácido de la fenilalanina, como les mencionaba en el episodio pasado, que genera como tal que el canal de cloro se esté formando mal y una secreción del moco espeso que está generando infecciones respiratorias y digestivas, ¿no?
Me gustaría darles como comentario aquí que una sola decisión de lesión puede provocar un trastorno multisistémico, por ejemplo, una enfermedad genética de carácter respiratorio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a tener también otro tipo de enfermedades, como viene siendo la anemia falciforme, que también es una mutación puntual en el gen HBB que genera un cambio de aminoácido, generando que tengamos eritrocitos deformes, ¿no? ¿Qué tenemos de este lado? Pues es que la enfermedad que ocurre por la mutación en el gen HBB, pues es la primera enfermedad molecular identificada por Linus Pauling. Este investigador la logró detectar desde 1949. Vean el grado de peligro o grado de síntomas que nosotros podíamos detectar inmediatamente en ese entonces sin necesidad de utilizar todos los aparatos que actualmente estamos teniendo acceso ustedes como médicos, nosotros como biotecnólogos, ¿no? Claro que estas herramientas nos han permitido cortar el tiempo de un diagnóstico y poder llegar a cabo y llevar un tratamiento un poco más rápido y eficiente, ¿no? En el caso pues, de la enfermedad del síndrome de Marfan que también les mencionábamos, como dato curioso me gustaría mencionarles que Abraham Lincoln es una figura que está asociada frecuentemente con esta condición, sin embargo nunca se ha confirmado. ¿Por qué? Porque es prácticamente una enfermedad que genera la debilidad del tejido conectivo y que genera que las personas presenten constantemente algún tipo de aneurisma. En el caso de las mutaciones en el gen TP53, aquí me gustaría hacer una pequeña remembranza que el Doc y yo acudimos justamente, como ya les habíamos comentado, a un evento de exposiciones de infografías donde se menciona prácticamente la mutación en el gen TP53 en diferentes tipos de cáncer, ¿no? Pero también en el síndrome de Lee-Fraumeli, que esa es una pérdida como tal de la función supresora, porque recuerden que nosotros tenemos los genes que son los encargados de suprimir justamente la aparición de estos tipos de tumores cancerígenos por una metástasis descontrolada. Entonces, ¿por qué se tiene que cuidar mucho y saber justamente la función de este gen TP? Pues es que es prácticamente el guardián del genoma, pero cuando falla, pues prácticamente hagan de cuenta que los tumores derrocan a nuestro sistema y es cuando tenemos este tipo de complicaciones, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor, ese último aspecto que usted toca es importantísimo, porque al ser P53 el guardián del genoma o el ciclo celular, pues uno de los primeras mutaciones a alterar ese ciclo celular, produciendo, por ejemplo, procedimientos metastásicos neoplásicos, pues es la mutación más común. Ahorita me viene a la mente la infección por HPV, ¿no? Virus de papiloma humano, sobre todo los serotipos 16, 18 y 11, ¿no? Que son los más neoplásicos, por decirlo así. Una de las primeras alteraciones que hacen las proteínas tempranas de estos virus, ¿no? Es precisamente adueñarse del ciclo celular, rompiendo o alterando la función de P53. Las células infectadas por HPV se perpetúan y prácticamente se inmortalizan, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las células HeLa, que son las células de origen que se utilizan para investigación para virus del HPV, ¿no? Y HeLa significa, son las siglas de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks fue una mujer que fue una de las primeras diagnosticadas con carcinoma cervicouterino. Y bueno, pues los médicos de ese entonces obtuvieron células de ese carcinoma y son las que hasta ahora se siguen propagando en todos los laboratorios del mundo, ¿no? Curiosamente, esta alteración de P50 que hace que la célula pues no se muera, ¿no? Y siga pasando de una generación a otra. Bueno, pues algo clave es que no todas las mutaciones se heredan, como habíamos comentado, muchas son adquiridas, ¿no? Yo creo que este aspecto a la mutación es la que está más vinculada a la prevención, ¿no? Es decir, para evitar adquirir una mutación, pues hay que prevenir, en este caso, que los agentes potencialmente mutágenos no ingresen a nuestro genoma y no causen, en este caso, alteraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos con la mutación en el gen EPAS1, ¿no?
que es una mutación adaptativa, sobre todo en algún tipo de población muy particular, que son los tibetanos, que mejoran la eficiencia del oxígeno en elevadas alturas, ¿no? Entonces, este cambio en esta secuencia del gen, ¿no? Que lo hace un tanto diferente a la secuencia de las personas que no somos tibetanos, ¿verdad? Pues en estos casos les da una mejor adaptación a la eficiencia de la captación de oxígeno en alturas elevadas. Recuerden que Tíbet pues está a una altitud bastante entonces pues la evolución también se escribe con mutaciones y se respira a 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces pues las adquiridas también habíamos comentado que son llamadas somáticas, ¿no? Aunque realmente también llega a pesar la línea germinal, pero bueno, las somáticas pues, ocurren después de la concepción a lo largo de la vida de una persona y no se heredan, ¿no? Por ejemplo, relevantes son, ya habíamos comentado, las mutaciones vinculadas a procesos neoplásicos, variados muchísimo, no solamente por agentes químicos físicos, sino por agentes biológicos como el pH, alteraciones como el envejecimiento, ¿no? Realmente el envejecimiento pues se puede considerar que es un tipo de mutación un tanto natural, ¿no? Aquí quiero puntualizar ahorita algo, las enfermedades degenerativas, obviamente, la medicina ambiental, que se encarga pues precisamente de ver qué factores ambientales afectan en este caso al individuo y cómo esta afectación pues altera en este caso el genoma del individuo. Y quería regresarme al envejecimiento porque precisamente en aquellos tiempos se pensaban que los varones no podían concebir a cualquier etapa de la vida, no podían tener hijos en cualquier etapa de la vida. Pues en sentido estricto es cierto, el riesgo que está aquí es que nuestro DNA, en este caso el DNA germinal, o el de todas las células, en particular el germinal, también empieza a degenerar, empieza a acumular mutaciones que son deleterias a la hora que se combinan con un óvulo. Entonces, pues no es muy recomendable que un hombre mayor, y por mayor me refiero a partir de los 50 años, ya tenga hijos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que mutaciones de nuevo, mutaciones combinadas con el estilo de vida se concentren en la línea germinal son bastante altas, y eso conlleve a que el producto de formación pues tenga alteraciones evidentes, ¿no? Con mucha mayor frecuencia que las personas que no tienen esas edades o no tienen los factores ambientales como tal, ¿no? Entonces, pues vamos a presentar ejemplos claros y clínicamente importantes de mutaciones adquiridas. Una de ellas es la mutación de BCR-ABL. Esto es algo interesante porque habíamos hablado de las mutaciones cromosómicas, que son cambios grandes. Bueno, pues esta es una translocación, que significa que un pedacito del cromosoma 9 se va al cromosoma 22, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo algo que se llama quimerismo. No sé si saben qué es una quimera, ¿no? Quimera pues es un ser producto de la conjunción de varios seres, ¿no? De varios animales. Es una quimera. Y bueno, pues esta translocación hace que se produzca una proteína quimérica, una proteína que naturalmente no existe, pero que en las enfermedades, sobre todo la leucemia amiloide crónica, es el estándar de oro detectar esta translocación 922. A esta translocación 922 se le llama comúnmente como cromosoma Filadelfia. Entonces nosotros le decimos que en el 95% de todas las leucemias amiloides crónicas, el diagnóstico es citogenético y tenemos que ver la translocación 922, la presencia de cromosoma de Filadelfia, lo que hace que se produzca una proteína quimérica con actividad tirosina sinasa. Esa tirosina sinasa lo que va a hacer es mantener el ciclo celular activo todo el santo tiempo. Quien lo detenga, pues empiezan a proliferar la producción descontrolada de glóbulos blancos y eso pues altera la función orgánica, la función celular, ¿no? Y bueno, pues no todo es tormenta, ya hay algunos fármacos, ¿no? Como la famosa imatinib, que son fármacos más avanzados, popularmente la conocen como Gleevec, ¿no? Que es para medicina personalizada. Y bueno, muchos de esos se basan en anticuerpos monoclonales, ¿no? Cuerpos monoclonales que lo que van a hacer es encontrar la proteína tirosinasa anómala, bloquearla en alguna parte de su función para hacer que ésta deje de hacer que proliferen los glóbulos blancos de manera descontrolada. Entonces sale, pues entonces, pues una mutación adquirida
una terapia dirigida y una revolución en hematología es la que se ha dado con este tipo de tratamiento. Otro tipo de mutaciones que también se han presentado con mucha frecuencia es la famosa KRAS, ¿no? El famoso gen RAS, ¿no? Curiosamente, este gen RAS fue uno de los primeros oncogenes, un protooncogen, que es una proteína normalita que cuando sufre una mutación se convierte en un oncogen o en una proteína que va a producir un tumor, ¿no? Entonces, KRAS es eso, ¿no? Realmente KRAS, la mutación de KRAS hace que la actividad GTPasa no se controle, también igualmente vinculada al ciclo celular. Y bueno, pues es importante en muchos cánceres, ¿no? De colon, páncreas, pulmón, etcétera. ¿Qué hace esto? Pues activa permanentemente las rutas de proliferación celular, ¿no? Tanto KRAS como las mutaciones en el gen de retinoblastoma, como habíamos comentado en algunos episodios pasados, son ejemplos que se investigaron al inicio para entender cómo las mutaciones tenían cambios tanto en la función de la proteína o la alteración de la función de otras proteínas, o cómo esas mutaciones al borrar la función de la proteína, por ejemplo, en los genes apoptóticos, la mutación pues tiene obviamente el efecto en este caso contrario. Entonces, importancia clínica de KRAS, pues si está mutado no se debe usar terapia antirreceptor de factor de crecimiento epidermal, ¿sale? Hay varios. Entonces, KRAS mutado, pues no escucha las señales y crece aunque le digas que no lo haga, ¿sale? Pues entonces la farmacología vinculada a tener KRAS no es tan selectiva ni tan dirigida. ¿Usted cómo lo ve, Doc? Claro que sí, Doc. Y así como también hay mutaciones que causan daño o simplemente que pueden causar la complicación durante una terapia génica, también hay mutaciones que ayudan, como hay las famosas mutaciones que salvaron especies enteras, ¿no? Como viene siendo la mutación CCR5, que es la que nos proporciona la resistencia natural al VIH. ¿Por qué? Porque simplemente es una variación genética donde una sección de 32 pares de bases se elimina del gen CCR5, lo que está generando que esta mutación en su forma homocigota, o sea que tenga dos copias de la mutación, nos confiera la resistencia a la infección del VIH, ya que impide que el virus adhiera a nuestras células. Y recuerden que todo virus, para poder sobrevivir, tiene que introducirse en un huésped. Y entonces los individuos con una sola copia, que son heterocigotos, pues pueden tener una progresión incluso más lenta de la enfermedad si se llegan a infectar, y esto puede generar como una medida de protección, una capa de referencia para que las personas y nosotros como especie humana no nos lleguemos a infectar, ¿no? En el caso de la mutación que era muy acertadamente la que les mencionaba el doctor Gerardo, que era la EPA-S1 en tibetanos, lo que nos ayuda a esta mutación pues es prácticamente la adaptación a la hipoxia en altitudes elevadas. Aquí voy con mencionando esta mutación más de una vez, aparte del doctor Gerardo, pues es prácticamente, no sé si ustedes han escuchado que hay ejércitos o simplemente mercenarios que son encargados justamente de ser los mejores soldados para diferentes tipos de situaciones. No sé si ustedes sabían que en la antigüedad, por ejemplo, Esparta era conocida como una cuna de guerreros, y todo esto pues, aparte de sus costumbres, de su cultura y su religión, que recuerden que incluso esto también afecta en el cómo se va a dirigir como tal las mutaciones y la evolución de los seres humanos de aquí en unos 500,000 años. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que tú pongas a un niño a nadar desde que tiene 6 meses de nacido, o que simplemente un niño que nunca haya tocado el agua hasta sus 6 años de edad, pues desde ahí ya tenemos una costumbre y un ambiente distinto que puede generar que, por ejemplo, los hijos de esta persona que nadaba desde los 6 meses, si siguen la misma costumbre de aquí a unos 200, 300 años, pues van a agarrar una flexibilidad, por ejemplo, en los músculos que pueda permitir que sean mayores nadadores, que es lo mismo que pasa con los deportistas de alto rendimiento. Hay deportistas que tienen una cualidad un poco mejor para ciertos tipos de deportes en específico. Ustedes sabrán del famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene una característica de herencia genética por parte de sus abuelos, el cual
le dieron como tal o le heredaron esa elasticidad en sus músculos lisos que le permiten saltar lo que el muchacho salta, prácticamente el señor salta, que es prácticamente brinca más alto que un jugador de la NBA. Entonces ahí podemos ver que dependiendo de diferentes factores y nosotros vamos a encontrar como tal una mejora en este tipo de situaciones, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor, realmente hay seres o personas que tienen habilidades, ¿no? Que han heredado precisamente a través de la ancestría, ¿no? A través de esa ancestría que les han dado habilidades físicas por encima de las de una persona en promedio, ¿no? Y así podemos nombrar muchos atletas de alto rendimiento. También viene a la mente este señor Phelps, ¿no? Que es un atleta de natación. Pues dicen que nada más les falta ya tener las manos palmeadas como los patos, ¿no? Y igualmente los pies, ¿no? Para poder ser un ser completamente adaptado al medio acuático. Y como tal, pues bueno, pues las mutaciones pues son el cambio el motor de evolución, como habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues algunas adaptaciones han sido la visión tricromática, ¿no? Esta visión que permite a las personas percibir una gama más amplia de colores, que puede ser beneficioso para la detección de alimentos o depredadores, o por ejemplo, tener menos horas de sueño con el mismo resultado del descanso en una mutación. Por ejemplo, en el gen DS2 permite a personas funcionar bien con menos horas de sueño, cosa que sería fabulosa para nuestros estudiantes de medicina, que duermen poco, hacen mucho ejercicio, los estudiantes médicos militares, y quizás esta mutación en el gen DS2 les sea más beneficiosa para tener un mejor, en este caso, un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más puntualizando con otras adaptaciones beneficiosas. Hay varias, ahorita no me vienen a la cabeza, pero pasamos a nuestra sección de microscopía rápida con la palabra del doctor Alberto. Claro que sí, doctor. Pasaríamos a nuestra famosa sección de recuerdo para todos los estudiantes que quieran aprender con nosotros, en donde vamos a dar las definiciones para ciertos conceptos, como vienen siendo que una mutación es un cambio en el ADN. Y estas mutaciones pueden ser neutras, dañinas o beneficiosas y causan muchas enfermedades genéticas. Hasta la fecha hay registradas más de 6.000 tipos de mutaciones que pueden ser tanto buenas como malas, y todo este tipo de mutaciones pues nosotros tenemos que recordar que todas son esenciales para la evolución biológica. No sé si el doctor Gerardo pudiera mencionarles un poco más también sobre las tecnologías de edición genética, como viene siendo la que ya les mencionábamos, que era la CRISPR-Cas, que nos puede ayudar a corregir este tipo de enfermedades. Sí, efectivamente, Doc, esta tecnología CRISPR-Cas pues ha venido a abrir un panorama de esperanza para las personas que tienen enfermedades genéticas con fenotipos o con expresiones pues graves y que ponen no solamente el peligro de la vida del paciente, sino también la calidad de vida. Recordemos que la CRISPR-Cas es derivada de un mecanismo bacteriano de defensa, ¿no? Entonces, realmente la CRISPR-Cas surgió del estudio del mecanismo bacteriano, que es un mecanismo bacteriano para defenderse realmente del DNA posiblemente exógeno y lo degrada. Entonces, pues son enzimas que realmente cortan en sitios específicos que asociado pues a otras moléculas hacen que nosotros lo utilicemos como parte de la ingeniería genética, ¿no? Para poner que no solamente cortar la secuencia del gen o de los genes que están siendo los causantes de la enfermedad por origen mutacional, y poner la secuencia correcta, volverla a pegar y que esta secuencia se exprese dando el resultado de la proteína en este caso, o proteínas en este caso normales, ¿no? Vamos a hablar un poquito más profundamente alguna vez de la CRISPR-Cas. Y bueno, pues hoy en día se utiliza para que estas mutaciones, sobre todo de letrías a la calidad de vida humana o a la vida humana, pues ya sean potencialmente reversibles, ¿no? Esa es la palabra como tal. Pues hablar un poco, también ya saben que a nosotros nos gusta mencionar a las famosas figuras ilustres que han dejado huella en esta
área en este campo que son el descubrimiento, uso e interpretación de las diferentes mutaciones a lo largo de nuestra evolución, podemos hablar un poco sobre Hermann Müller, que es un genetista que ganó el premio Nobel en 1946 por demostrar justamente que la radiación va a inducir mutaciones, como bien mencionaba el doctor Gerardo, a todas las personas que vivían en el área de Nagasaki y Hiroshima de Japón, pues prácticamente ellos tienen ahí una herencia a las personas sobrevivientes de este tipo de ataque de bomba nuclear que prácticamente hasta la fecha sigue vigente, que los hace propensos a tener diferentes tipos de enfermedades. También podemos hablar un poco sobre Barbara McClinton, que es la que yo les mencionaba en la clase pasada, donde la que descubrió los elementos genéticos móviles o los famosos genes saltarines. ¿Qué son los genes saltarines? No sé si ustedes han llegado a encontrar un maíz que tenga, por ejemplo, el 99% de sus granos amarillos, pero tiene un granito ahí de color oscuro, ¿no? O simplemente los maíces que son, que, bueno, que parecen hasta bandera nacional, que tienen diferentes tipos de pigmentaciones. Es prácticamente porque ocurren por medio de transposones dentro del material genético de este mismo maíz. ¿Qué reflexión podemos encontrar aquí? Que se tardó décadas, décadas y años para que nosotros identificáramos, por ejemplo, los famosos genes saltarines. ¿Por qué? Porque fue ignorada, pero su descubrimiento cambió pues para siempre nuestra idea de nuestro genoma. Una de las mujeres más importantes que nunca pueden faltar en este tipo de temas y análisis, como viene siendo Rosalind Franklin, que fue la clave prácticamente de la obtención de la imagen ADN, que sus datos de difracción por medio de rayos fueron los fundamentales. Aunque no recibió el premio Nobel, pues prácticamente pues es una heroína que ya a la fecha ya es reconocida, pero anteriormente había sido olvidada, ¿no? También tenemos a Paul Berg, que es otro premio Nobel en 1980, que es prácticamente el fundador o pionero en el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante. Jóvenes, yo soy biotecnólogo, yo he participado en varias conferencias, así como también en ciertos proyectos donde se ha analizado la viabilidad de utilizar este tipo de tecnología, por ejemplo, para evitar la escasez del hambre en el mundo, y poder generar ciertos tipos de arroz para que crezcan en condiciones algo complicadas o severas. No sé si le gustaría mencionar otras figuras ilustres, doctor. Por supuesto que sí, doctor, pues tenemos varias, ¿no? Que han tenido un aporte clave en el entendimiento actual de nuestro genoma, las posibles aplicaciones en terapias, las posibles aplicaciones en mejora de los alimentos, mejoras también de la producción de muchos bienes que hoy en día para nosotros son tan comunes. Uno de ellos es el doctor Siddhartha Mukherjee, que es pues, un oncólogo, que es autor de un libro que se llama El emperador de todos los males y el gen, una historia íntima. Y bueno, pues ha divulgado sobre genética, cáncer, biomedicina moderna. Acuñó una frase célebre que es cada uno de nosotros lleva un libro adentro, escrita con 4 letras, ¿no? Otro personaje es la doctora Jennifer Doudna y el doctor Emmanuel Charpentier. Premio Nobel en el 2020, como precisamente estamos comentando esta tecnología CRISPR-Cas, ¿no? De los premios más recientes, ¿no? Desarrollaron la herramienta CRISPR-Cas. Y bueno, pues pasamos de leer el genoma ahora a poder editarlo, ¿no? Esto es una analogía pues preciosa porque realmente nuestro genoma era lo que ya estaba escrito, sí, y la mutación pues era la única manera de poder cambiar un poco lo que está escrito, pero sin voluntad, en este caso propia, ¿no? La CRISPR-Cas ya hace eso, ¿no? Ya no solamente podemos leer el genoma, saber qué dice, sino que podemos volver a borrarlo y volver a reescribirlo, ¿no? Porque conocemos, en este caso, conocemos el código, ¿no? Otro personaje es el doctor Víctor Makukzik, fundador de precisamente esta base de datos que se les había comentado, que es la base OMIM, que significa Online Mendelian Inheritance in Man, ¿no? Que es una base de datos que está disponible de forma gratuita como parte también de estos sistemas de búsqueda informatizados y donde ustedes pueden encontrar pues prácticamente casi todas las enfermedades de origen genético molecular descritas,
en dónde se encuentra la mutación, cuáles son los principales efectos en el organismo, cuáles son los cuadros clínicos, la afección en este caso, como tal, ¿no? Entonces, pues a Víctor Macus es considerado el padre de la genética médica moderna. Y bueno, como dato clínico, su clasificación aún guía miles de diagnósticos genéticos actuales. Entonces, pues pasemos a las preguntas del público. Nos escribe Camila, estudiante de genética médica, cómo se decide si una mutación es patogénica o no. Pues bueno, no sé si nos quiere usted contestar la pregunta, doctor. Claro que sí, aquí podemos hablar un poco sobre los criterios de la AMCMG, ¿no? Que son los tipos de cambio, conservación evolutiva, la funcionalidad de la proteína, los antecedentes familiares y la base de datos claves como la OMIN, así como también otra base que es muy famosa y que se utiliza mucho en el área de investigación, que es la ClinVar. Aquí vamos a estar hablando que si una mutación es patogénica, va a generar principalmente si la proteína es truncada. Pero si esta mutación, por ejemplo, en el gen del BRK1, puede ser benigna si no afecta la estructura de la proteína. Y es cuando nosotros podemos detectar inmediatamente si esta mutación no te va a hacer daño o es una mutación de tipo silenciada, pero cuando nosotros ya estamos afectando la estructura o la función de un gen en específico, pues ya es cuando pasamos a considerarlas patogénicas, ¿no? Me gustaría aquí cerrar un poco esta sección de preguntas con una pequeña reflexión sobre que el ADN guarda secretos que no solo los médicos con criterio y compasión deben interpretar, sino también necesitamos saber medir el grado de riesgo en el cual nosotros nos estamos involucrando cuando queremos implementar pues las nuevas tecnologías que vienen siendo la edición de nuestro ADN para que en lugar de que por cualquier tipo de accidente perdamos las capacidades que nos han definido a nosotros los seres humanos como especie, nos generen nuevas características que nos sigan beneficiando, que nos sigan enriqueciendo como personas, ¿no? Para cierre del capítulo del día de hoy, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre cómo hoy aprendimos que las mutaciones no son simplemente errores, sino que son una fuerza doble que puede enfermar, pero también puede sanar y evolucionar. Precisamente en nuestro próximo episodio de Ciencia Vital hablaremos de algo que da sentido a todo lo que hemos visto. Vamos a hablar de una estrategia de investigación que se utiliza para determinar el estudio de enfermedades moleculares complejas, ¿no? Esa estrategia se trata de los cultivos celulares, que son pues microlaboratorios que salvan vidas, ¿no? Realmente gran parte de los avances en el entendimiento de enfermedades genético-moleculares y enfermedades en general ha sido derivada de la investigación en cultivos celulares, cosa que no es fácil llevar a cabo ese estudio en organismos completos, ¿no? Los cultivos celulares pues son una estrategia metodológica de investigación muy importante que nos ha llevado a descubrir los mecanismos desde el cáncer hasta las nuevas vacunas, y son el modelo que lo cambió todo, ¿no? Habíamos comentado precisamente la existencia de las células GILA, una línea celular que yo manejo mucho, que es la 3L1, que es una línea celular derivada de fibroblastos que se van a diferenciar en diferentes células, osteoblastos, adipocitos, ¿no? Y que sin esa valiosa ayuda, pues nos tomaría todavía años el entender los mecanismos y fisiopatológicos de las enfermedades, doctor. Claro que sí, y recuerden que tu mejor herramienta como futuro médico no será un libro, sino su capacidad de hacer las preguntas correctas. Gracias por escucharnos, esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve comprensible y lo comprensible se vuelve vital. Nunca subestimes una clase, un paciente o una mutación, cualquiera de ellos puede enseñarles lo que un libro no puede. Muchísimas gracias, hasta luego.